yo le voy a pedir el favor que una vez más usted me acompañe a leer el texto de Marcos 11, capítulo 11 y el versículo 12. Por favor, San Marcos, capítulo 11 y versículo 12. Está hablando de un momento del Señor Jesucristo con sus discípulos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pasemos, por favor, al versículo 20 del mismo capítulo 11. Y pasando por la mañana vieron, que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: ten fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén y amén. Señor, gracias por esta porción de tu palabra. Háblanos, Señor. Ministranos, Dios. Concédenos entender, Padre Santo. Enséñanos estos principios del reino de Dios y concédenos llevarlos a la práctica para recibir, Señor, la bendición y producir el fruto abundante que está prometido en tu palabra. Amén y amén. Activa tu fe. ¿Cuántos recuerdan ese tema? Estamos recibiendo una palabra de activación, de acción. Amén. Para activar la fe que ya tenemos, que ya nos ha sido dada, que el Señor nos ha concedido por su gracia y por su misericordia. Y en este texto, o a través de este texto, el Señor dio a sus discípulos y nos da a nosotros unos principios y una enseñanza poderosa de la importancia y la necesidad de tener una fe activa. Amén. De tener una fe como activa. La pregunta es, ¿cómo está su fe hoy? ¿Cómo está su fe hoy? Porque todos tenemos fe. Y la enseñanza pasada estuvimos analizando que nuestra fe puede caer en algunos estados antibíblicos, los cuales Dios nos dice que no debemos dejar caer nuestra fe en ese estado, como la debilidad, como la fe a medias, como la poca fe, como la fe resignada, como la fe religiosa y como la fe muerta. ¿Cuántos lo recuerdan? Ahí quedamos, de que hay unos estados de la fe en los cuales no debemos permitir que nuestra fe caiga. Y oramos y le pedimos a Dios misericordia y le dijimos: Señor, queremos salir de esos estados, porque son estados que no producen nada, son estados inertes, donde hay una fe inactiva, amén, donde hay una fe religiosa nada más, que le alcanza para venir al culto, pero no le alcanza para recibir lo que Dios quiere dar en el culto. Amén. A veces la fe nos alcanza para ir a la panadería, pero no nos alcanza para participar de lo que hay en la panadería. ¿Cuántos algún día le pasó?
A veces la fe nos alcanza para salir a dar un vueltazo y le ponen un nombre bonito, vamos a vitrinear, pero no le alcanza ni para una menta. Amén. Así están muchos en la fe en las demás áreas. Usted tiene promesas de Dios. Usted tiene la Biblia, la palabra verdadera del Dios Todopoderoso. Y hay cantidades de promesas, pero a veces la fe no le alcanza para creer que esas promesas son para usted o que se pueden cumplir en usted, sino que la fe le alcanza, no, Dios tiene muchas promesas. Y las promesas de Dios en Cristo son sí y son amén para nosotros. Todos esos versículos no los sabemos. Amén. Y la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y sabemos, mejor dicho, Hebreos 11 no lo sabemos de memoria. Y conocemos a los grandes hombres de fe de la Biblia. Y todos tenemos un amigo, un hermano o la abuelita que es de fe. Y siempre acudimos a esa persona. Toca decirle a la hermana tal, o al pastor tal, o al hermano tal, porque ese hombre sí tiene fe. ¿Y qué pasa con su fe? Amén. ¿Qué pasa con su fe? ¿Cuántos somos cristianos arrepentidos y convertidos? Si usted es un cristiano arrepentido y convertido, tiene fe, pero quizás no la está usando. No la tiene en acción. Y terminamos la enseñanza pasada mirando la fe de Abraham. ¿Recuerda? Esa fe que lo llevó a creer a pesar de. Que lo llevó a decir un amén contundente, radical, sin duda, sin temor. Una fe puesta única y exclusivamente en Dios. Mire que Jesús les dijo, cuando ellos quedaron impresionados, a Jesús no le impresionó eso, porque él sabía, él es el autor y consumador de la fe. Pero ellos se impresionaron. ¿Cuántas veces en el culto o en la pantalla o leyendo la Biblia, como decía la hermana que dirigió, que esta mañana Dios les dio una palabra a ellos? ¿Cuántas veces Dios nos da una palabra? Le da ganas de leer la Biblia o abre la Biblia o le llega al celular un mensaje con un versículo. Y lo leemos, pero nos cuesta creer que se va a cumplir en nosotros. Amén. Nos cuesta creer que es para nosotros. Pero este hombre dice la Biblia que no dudó ni desmayó. Él creyó y Dios tomó esa fe y la convirtió en milagros, en señales, en prodigios. Mire, hay iglesias o cristianos tan terriblemente graves en la fe que ya no creen en milagros. Pero no porque Dios no haga milagros, porque Dios todavía hace milagros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos han recibido al menos un milagro de Dios? Todos los días recibimos milagros de Dios. Pero hay gente que inclusive se atreve a predicar en contra de los milagros, de la manifestación de Dios. Entonces, ya miramos esos estados peligrosos de la fe, pero también la palabra de Dios nos enseña cómo podemos activar nuestra fe. Diga conmigo, hoy, en el nombre de Jesús, se activa la fe en mi vida. Tenemos que activar la fe, hermano. Y a ellos les impresionó, porque Jesús pasó y dijo, nunca más nadie tome fruto de ti. Y siguieron. Y yo me imagino que Tomás detrás de Jesús, ellos eran así, eran terribles, ellos eran incrédulos. Y el otro dice, se va a secar de raíz. Y se fueron murmurando detrás. Quizás, ay, el Señor también, ya mejor dicho, ahora también es el mata higueras. Ahora, ¿por qué era así? Es más, nosotros somos así. ¿Cuántas veces el pastor o el hombre, la mujer que Dios usa, le da una palabra y mientras está orando, la persona que está recibiendo solo tiene los ojos abiertos, las manos así, pero no está creyendo? Dice, eso es puro cuento. Eso es porque el pastor sabe cómo estoy.
¿quién me mandó a ponerme a contarle las cosas? Ahora me está hablando lo que yo... Y no recibe, porque la Biblia dice que el que no cree, no recibe nada. Por eso ellos se impresionaron. ¿Sabe cuándo usted entiende que tiene una crisis de fe? Cuando se impresiona con los milagros, cuando ora y sucede el milagro. A veces el milagro sucede inmediatamente, inmediatamente. Y hay gente que dice, uy, qué tremendo milagro, y eso hace un escándalo. Y ellos le dijeron, mire Señor, mira, la higuera que maldijiste ayer se ha secado. ¿Y qué les dijo el Señor? Dijo, sí, verdad, muestre, arránquela a ver, muestre. No, ¿él qué les dijo? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Tened fe en Dios. Amén. Tened fe en Dios. Esa es la clave. Ese es el secreto. Esa es la estrategia de Dios para poder ver la respuesta, para que nuestra fe se active. Tengo que depositar mi confianza en Dios. Lo que Él dice, yo lo creo a pesar de lo que sea. A pesar de lo que sea. En la definición y en el discurso de la fe, que está en Hebreos 11, no lo vamos a leer, usted lo recuerda. Pero dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y dice que por la fe fueron hechos los cielos y la tierra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Wow. Amén. Eso es fe. Porque si usted dejó el arroz listo, las pataconas fritas y los huevos duros listos, y dice, yo tengo fe que ahorita voy a ir a comer. No, no tiene fe, tienes hambre. Eso no es fe porque ya está hecho. Usted tiene que creer en algo que no está hecho, que usted no está viendo. ¿Cuántos dicen amén? Usted no tiene que tener fe después del milagro, sino antes del milagro. Porque el que tiene fe después del milagro no es fe. Amén. No es fe. Es antes de. ¿Cuándo le dijo Dios a Abraham que iba a tener un hijo y que iba a ser padre de multitudes? Cuando estaba anciano, cuando su esposa estaba anciana, cuando ella era estéril, cuando le había pasado el periodo menstrual. O sea, antes de todo, le dijo, vas a ser padre de multitudes. Amén. Yo quiero que reflexiones qué te ha estado diciendo Dios en estos días, en este año. ¿Qué te ha venido diciendo el Señor a tu corazón o por medio del devocional? ¿Qué te ha hablado Dios? Mire, cuando Dios habla es porque quiere hacer. ¿Cuántos saben eso? Cuando Dios habla es porque quiere obrar, es porque quiere hacer. Pero entre el hablar de Dios y el obrar de Dios está el creer del hombre. Y ahí es donde muchos nos equivocamos. Porque Dios dice, yo le creo y Dios hace. Dios dice, no le creo y Dios no hace. ¿Cuántas bendiciones nos habremos perdido? Porque no creemos. Y vamos a predicarle a todo el mundo que crea y nosotros no creemos. Somos terribles. Amén. Somos terribles. Yo les he contado algunas veces, nosotros como cristianos tenemos a veces unos lapsus de fe terrible. Yo estaba recién llegado a Mosquera, con todo el ánimo, la pasión por abrir una obra en Mosquera. El Señor nos había hablado, el Señor nos había traído y estábamos con toda. Y estábamos buscando un local para reunirnos, como lo estamos haciendo ahorita en Funza, que se está abriendo la obra ya. Así, igual, eso hace 9 años. Y entonces buscando y por allí en el barrio Villa Marcela hubo un señor. Y pasé y me gustó, era un segundo piso, salón grande, nuevo para estrenar. Y dijo, ¿para qué es? Y yo le dije, es para una iglesia. Dijo, ah, bueno, mire, esto está lleno de buenas energías, nadie lo ha estrenado.
Y qué bueno que quiera hacer esa obra. Pero el hombre no era cristiano. Pero me dijo así, quizás por arrendármelo. Y le pregunté el precio y no, se me cayó la fe a los tobillos. Me dijo, el precio es tanto. Y yo le dije, uy, hermano, no, no alcanzo. No, 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 me queda muy difícil. Dijo, se lo dejo en tanto. Y rebajó algo. Dijo, o es que no le gusta, mírelo de nuevo. Y me lo enseñó y le dije, está muy bonito, recién pintado, bien enchapado, todo bien terminado. Don Aristides se llama ese hombre. Entonces, le dije, el salón está muy bonito, está apenas para lo que lo necesitamos, está bien ubicado, pero don Aristides me da pena, pero no, yo no puedo. Y me dijo, pastor, tenga fe, hombre. Un mundano diciéndole al pastor que tuviera fe. A mí me dio vergüenza, hermano. Me dijo, tenga fe, hombre, luego no es pastor. ¿Cuántas veces nos sucede? Amén. Llegamos a esos momentos difíciles y tiene que Dios hablarnos por medio de las piedras, por medio de otros. Pero usted no es que es cristiano, pero usted no es que ora por los enfermos y está diciendo que va a morir de dolor de barriga. Pues ore por usted. A veces nos sucede, porque hermano, nosotros hablamos de la fe, pero no accionamos la fe. Escuche esto. La fe es una semilla que debemos cultivar. El Señor nos da la semilla, pero nosotros debemos cultivarla cada día. Cada día debemos disponernos a creer. Y cantábamos ahorita, yo creo en el poder de... Amén. Y es un canto muy bonito y poderoso, pero para algunos solo es un canto. Amén. Porque cuando viene el desafío, cuando se levanta el gigante, no cree. Entonces ya le tocaría cantar, yo ahora no creo en el poder. Sí, porque dice acá que cree y se va para la casa y allá no cree. Hermano, ¿cómo está el nivel de su fe? La fe es una semilla que debemos cultivar, pero también la fe es como es un don que debemos avivar, porque el don ya está. Pero ¿qué tenemos que hacer? Avivarlo. Recuerda que en la Biblia dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. La fe es un don precioso que debemos avivarlo. Y también la fe es una capacidad que debemos accionar. Hermano, usted tiene una capacidad de Dios maravillosa, la fe. Amén. La fe. Pero ¿qué está haciendo con ese don? Todos tenemos el don de la fe. Mire, el primer don y el don que todo cristiano debe tener, sí o sí, es la fe. ¿Sabe por qué? Porque sin fe usted no se hubiera convertido. Es lo primero que Dios le dio al hermano, fe para que crea en el Evangelio. La tiene ya, pero la tiene quieta, estancada. Es una capacidad divina que Él nos ha dado para nosotros accionarla. Amén. Debemos accionar la fe y vamos a aprender 3 maneras a través de las cuales podemos activar, podemos cultivar o podemos accionar nuestra fe. Amén. Porque estamos como el que tiene plata, pero la tiene en el banco y se le perdió la tarjeta o se le olvidó el número. ¿Ha conocido ese caso? Y tiene plata ya, pero no puede sacar nada. Tiene, pero la tiene inerte. Usted tiene bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene milagros de Dios. Usted tiene recursos de Dios. Usted tiene bendiciones de Dios. Los tenemos. Pero ¿cómo están? Allá. Como en la despensa nada más. Como allá. Inertes. Esperando para que te levantes y digas amén. Voy a cultivar esa semilla. Voy a avivar ese don.
y voy a accionar esa capacidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Es la pregunta, ¿cierto? Porque ¿cuántos lo quieren hacer? Dos nomás y los otros. Dijo la viejita, por eso es que estamos como estamos. Hermano, que el culto no se le convierta en una misa y que el evangelio no se le convierta en una religión. Usted tiene que accionar su fe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Número uno, con el estudio y la enseñanza de la palabra de Dios. No hay otra manera más poderosa. Mira, es que Dios es perfecto. Dios te dio fe. El día que con lágrimas en los ojos o con un corazón compungido o sin entender, pero usted resultó en la iglesia de los evangélicos. Usted resultó creyendo. ¿A cuánto nos pasó? Yo recuerdo que estaba en el parque todo aburrido, todo llevado, todo desconsolado, y que me fui para la casa y llegué a mi casa, pero de ahí no me acuerdo más, hermano. Esa noche que me convertí, hasta el momento en que iba entrando a la iglesia de mi pueblo. A mí no me llevó nadie más que el Espíritu Santo. Me habían invitado muchas veces, pero yo no, yo recuerdo que llegué a la casa con unos bultos de problemas y de todo acá. Me acuerdo cuando llegué a la casa. Y el siguiente recuerdo que tengo es cuando iba adentrando a la iglesia. No sabía por qué, no sabía para qué, como que yo mismo me decía, pero ¿qué está haciendo, hermano? ¿Para dónde va? Iba adentrando a la iglesia por primera vez en mi vida. ¿Sabe? Dios me dio fe. Pero después de que me dio fe, ¿sabe qué me dio? La palabra de Dios. ¿Cuántos tienen una palabra de Dios? Una Biblia, ¿cuántos tienen? Esa palabra es la que activa tu fe. Pero si no la lees, no la estudias, no acudes al devocional, no acudes al discipulado, no acudes al seminario, hermano o hermana, tu fe no se va a activar cada 8 días con un culto, cada 20 días, o no sé, cada visita del pastor, que a veces pasa hasta un mes o 2 meses sin ir el pastor. Ya cuando el pastor llega, uy, qué milagro la belleza por acá, porque se demora en llegar a visitar. Entonces espera que llegue el pastor a visitarle para que se active la fe. La fe tenemos que activarla todos los días. Todos los días. Entonces Dios nos dio la fe para creer en Él, pero nos dio la palabra para activar esa fe. Amén. Para activar esa fe. El texto que leímos, del verso 12 al 14, que ya lo leímos, el Señor lo que está usando es la figura de la higuera y el momento de la higuera para enseñarles algo poderoso. ¿Sabe qué está haciendo el Señor? Les está dando una enseñanza. Cómo se activa la fe, cómo se desarrolla la fe. Amén. Y cuando ellos en el verso 20 al 22 se impresionan, la respuesta de Jesús es, tengan fe en Dios, tengan fe en Dios. Entonces, amados hermanos, Jesús les dio esa enseñanza. La misma Biblia dice que la fe se produce ¿por qué? Por el oír qué. ¿Usted qué se la pasa oyendo? ¿Seguro que se la pasa oyendo la palabra? ¿Qué oye más, la palabra o noticias? Las noticias duran de las 12:30 hasta las 3 de la tarde. ¿Qué oye más, al vecino, al amigo? ¿Qué oye más, las redes sociales o la palabra de Dios? ¿Sí ve? Por eso la fe está inactiva en muchos, porque se la pasa oyendo lo que no debe de oír, porque presta atención a lo que no bendice, porque invierte tiempo en lo que no es de Dios.
Amén. Entonces, ustedes saben el versículo Romanos 10:17, que dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren activar su fe? ¿Quiere activar su fe para ver milagros? Tiene que agarrar esa Biblia y leerla, hermano. Al menos una vez al año leer toda la Biblia. Al menos, lo mínimo que podemos hacer. Pero hermano, leemos un versículo y hay miles y miles de versículos. ¿Cómo se va a activar la fe? Mire, le voy a decir algo. Usted tiene un dolor, cualquiera que sea. Abra los evangelios. Comience a leer los milagros de Jesús. Jesús sana al paralítico. Jesús sana al ciego. Jesús sana al enfermo. Todos fueron sanados a la puesta del sol. Y le trajeron todos los endemoniados, todos los enfermos y los sanó. ¿Y sabe qué va a hacer? ¿Qué va a producir esa lectura? Una fe para creer que si Dios los sanó a ellos, te puede sanar a ti. Pero ¿qué hacemos nosotros? Cuando le comienza a doler, se le olvida la palabra. Y comienza a buscar el médico, el otro, y comienza a llamar y a buscar por la internet qué hacer para el dolor de barriga. Y le sale, si lleva con más de 3 días ya es un problema crónico. Entonces, ¿qué hace? Cree lo que le dijo San Google. Tengo un problema crónico. ¿Quién le dijo? Un ángel del Señor, la palabra no, ChatGPT. Y le creyó a ChatGPT. Y no le cree a la palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si Él sanó ayer, sana hoy y sanará siempre. Entonces la palabra activa mi fe. Escuchen. ¿Qué hizo Él? Él declaró una palabra a la higuera. Pero a mí me llama la atención porque la parte final, cuando Él dijo, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Pero miren lo que dice el evangelista Marcos, dice, y lo oyeron sus discípulos. Qué quiere decir? Él se hizo oír, él quería que ellos escucharan eso. Dios quiere que escuches la palabra, para que veas la gloria de Dios. Él se hizo oír. Él pudo haber dicho en su espíritu, haber declarado, pero no. Él lo dijo y el que escribió dice, y lo oyeron sus discípulos. Por eso al otro día dijeron, wow, lo que dijiste, Señor, se cumplió. Entonces, hermanos, ¿quieres activar tu fe? Tienes que estudiar la palabra. Tienes que acudir al discipulado. Tienes que oír palabra de Dios. Amén. Tienes un problema que definitivamente no hay ya que hacer. Vaya al libro de los Hechos o al libro de las crónicas de los reyes de Samuel, donde hay donde el pueblo eran unos poquitos y los enemigos los por cientos y millares, pero Dios hizo la obra. Eso activa tu fe para que creas. Amén. Entonces, Jesús les dio la enseñanza. La palabra dice que el oír, la enseñanza, activa mi fe. Y Santiago 1:25, mire lo que dice la escritura. Para que podamos estar entendidos. Hermano, usted está perdiendo bendición porque no lee su Biblia. Mas el que mira, quiere decir, oye o está atento. Mire, el que mira atentamente a la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley?
la palabra de Dios, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, que dice, ese será bienaventurado en todo lo que haga. ¿Cuántos quieren llegar a ese nivel? Ese nivel es para los cristianos. Ese nivel es para usted y para mí. La bienaventuranza, la bendición. Pero ¿qué tiene que hacer? Mirar a la perfecta ley. Mirar la palabra de Dios y decir amén. La palabra dice esto, que yo y mi casa serviremos al Señor. Pero mi familia está diciendo que no se quieren ni convertir. Entonces estoy entre la espada y la pared. Dios me está diciendo una cosa y mi familia está diciendo otra cosa. ¿Cuál es la decisión que usted está tomando? ¿Se da cuenta por qué muchas veces perdemos? Porque le creemos más a quién, a nuestra familia. ¿Le creemos más a quién? Al problema. El médico que es profesional, que estudió para examinar e identificar enfermedades, me dijo que ya no hay que hacer, que tengo una úlcera crónica, que ya no hay que hacer. Eso me dijo el médico desde el punto de vista médico. Pero Dios, desde el poder divino, dice, yo soy tu sanador. ¿A quién le creo? ¿Sí? Los ejemplos de fe que son sencillos, pero todos caemos, le creemos más a la familia, le creemos más al médico. Amén. La sociedad, el sistema que hay actualmente y que ha habido, nos dice, usted no puede salir adelante, porque usted no tiene, porque usted no puede, porque usted no es. Y todos los días nos están saturando con eso. El Señor dice, todo lo puedes en Cristo, porque es tu fortaleza. El sistema del mundo dice, vas a morir de hambre, de miseria, de vergüenza. No vas a tener. Pero el Señor te dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Entonces, ¿a quién le está creyendo? ¿Sabe por qué estás como estás? Porque le estás creyendo más al otro que a Dios. Comienza a partir de hoy a creer lo que Dios dice y a vivir como Dios dice que vivamos. Porque el texto dice, si lo volvemos a colocar, mi hermana, ¿sí? Que el que mira atentamente, mira cómo, ¿qué es atentamente? No es agarrar la Biblia y decir, el Señor mi pastor nada me faltará, en lugares delicados su paso me junto a aguas de reposo ya, leí la Biblia, listo. Si el pastor echa vainas en la iglesia, no me caen a mí, porque yo leo la Biblia todos los. No, usted tiene que abrir la Biblia y estar ¿qué? Atento a lo que Dios está diciendo. Atento. Usted tiene que venir al culto y estar como atento. Ahorita vamos a mirar algunos que estuvieron atentos y recibieron. Pero a veces es tanta la desatención que viene al culto y ni siquiera presta atención. Sale del culto, baja las escaleras, le dicen, ¿de qué hablaron? Uy, una poderosa palabra. ¿Cómo era el título? No me acuerdo bien. ¿Qué textos? Yo le hago ese examen cuando yo no puedo estar en la iglesia. Yo llamo a mi esposa o llamo a Juancho o a Daniela. ¿Quién predicó? Ah, la hermana Alejandra. Bueno, ¿qué predicó? ¿Qué predicó? ¿Estuvo o no estuvo en el culto? ¿Cuál era el tema? ¿Cuántos puntos? ¿Qué ejemplos dio? Amén. Porque hermano, usted viene a recibir. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es como una universidad, como un colegio, como una escuela. ¿Sabe quiénes salen bien de esos lugares? Los que están atentos, los que prestan atención. Amén. Los malos estudiantes siempre se rajan. Y hay malos cristianos que siempre se rajan. Amén. Que nunca reciben porque no están atentos. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley.
Ah, mire cómo Dios llama a su misma palabra, perfecta. Aquí no hay imperfección. Aquí no hay error, no hay margen de error. Escúcheme bien, aquí no hay ni una mentira. Lo que dice aquí es perfecto y se cumple sobre aquellos que lo creen, que miran. Amén. Entonces usted abre la Biblia y mira ese texto. Pastor, pero ¿cuántas veces tengo que leer el texto? Todas las veces que sea necesario hasta que entienda lo que Dios le está diciendo. Yo no me levanto, yo no me levanto. Les voy a contar algo muy personal, que inclusive a mi esposa como que le llamó la atención la semana pasada, el tema que estamos estudiando de levantarnos. Me senté a la 1 de la tarde a leer el texto y a estudiar. Y lo leí yo no sé cuántos cientos de veces. Y de ahí donde me senté, no quiero mostrarme más que nadie, sino es un ejemplo. Me levanté a la 1 de la mañana, leyendo el texto y estudiando el texto. Amén. Pero hermano, usted tiene afán con Dios. Usted dice, pero yo no puedo hacer eso. Bueno, de pronto no haga 10, 11 horas, pero al menos, hermano, al menos media horita. Porque es que usted lee de carrera, hermano, no. ¿Cómo dice? Mas el que mira atentamente. Amén. Atentamente. A la perfecta ley. No estamos mirando cualquier cosa. La de la libertad. Y persevera en ella. Persevera en la palabra. Que usted la leyó, la escuchó, la recibió, la creyó. Persevere porque la respuesta viene. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Amén. Él lo va a hacer. Fuimos por allá a, a una velada hace muchos años a un municipio de Cundinamarca que se llama Jacopí. Y fue un evangelista. Yo estaba comenzando y con ese fuego y aprendiendo de todos y prestando atención. Y fuimos y estuvimos de 6 de la tarde a 6 de la mañana, toda la noche y toda la madrugada, orando, cantando y predicando. Por allá en un lugar muy apartado. Salimos, nos dieron tremendo desayuno y volvimos al lugar donde habíamos dejado las motos, como a 1 hora y media o 2 horas, subiendo por unos potreros. Llegamos allá. Resulta que el evangelista había llegado en una ruta que iba para allá, pero ese día no había ruta. Y cada uno de nosotros llevábamos el acompañante, lo que llaman el pato. Y cuando subimos donde estaban, no podemos dejar al pastor acá, no lo podemos dejar porque eso estaba lejísimo del pueblo, del centro donde podía tomar el transporte para. Y él dijo, no se preocupen hermanos, sigan, que ya los alcanzo. Y alguien que es de allá dijo, pastor, acá no es la ciudad, acá la ruta pasa tal día y hoy no pasa ruta. Por acá no sale ningún otro carro, por acá en la vereda nadie tiene carro. Así es de que entonces decimos, hablamos de una estrategia, no, vamos a turnarnos. Yo llevo al hermano hasta cierto punto, me devuelvo. Dijo, no, señores, vayan, que Dios dijo que nunca me iba a dejar en vergüenza y que Él siempre va a estar conmigo. Eso Él me envía un carro. Y nosotros todos incrédulos, pastor, pero es que estamos en medio de la montaña. Eso puede decir en la avenida, cualquier carro lo recoge, pero es que estamos en la montaña. Tranquilos, hermanos, háganle. Insistimos y porfiamos y no, a lo último el hermano dijo, mire, ¿sabe qué? Váyanse. El pastor no se va a ir con ustedes, él espera. Entonces nosotros arrancamos y por el retrovisor mirábamos como con esa tristeza, por decirte el viejito, de que vaya, qué pecadito, lo dejamos botado, mano, lo dejamos. Y nos fuimos como con esa, y seguimos en esa moto, pero no teníamos paz porque es que lo dejamos en medio de la montaña.
Cuando al rato pasó, venía una camioneta y frenó ahí y bajó el vidrio y nos hizo, ¿cómo van, muchachos? Pastor, ¿y usted cómo hizo? Dijo, ¿no les dije que Dios es fiel? Este señor iba por otro lado, pero no pudo, le tocó devolverse. Yo le hice el pare, me recogió y va para Bogotá. Vive en el barrio donde yo vivo, en Sierra Morena, así es de que nos vemos. Ah, hay una cosa de esas. Y nosotros dizque llorando porque se iba a quedar por allá. Hermano, la fe hay que ponerla en práctica, ¿lo cree o no lo cree? La fe hay que ponerla en práctica. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. ¿Sabe cuándo se le olvidan las cosas? Cuando cuando lee ahí por leer. Pero cuando usted presta atención y vuelve y lee, mi esposa se ríe cuando estoy estudiando, porque cuando me canso de estar sentado me levanto y voy diciendo el texto. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y por toda la casa, o subo acá al templo y voy hablando y voy repitiendo y voy perseverando hasta que viene algo que se llama la iluminación o la revelación, que es lo que Dios le quiere decir en ese texto. Pero eso no es de carrera, hermano. Eso no es como abrir ahí. No, 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 no. Usted tiene que perseverar, tiene que estar atento, tiene que no olvidar. Cuando usted lee muchas veces o oye muchas veces, los profesionales en el asunto dicen que cuando oyes muchas veces una misma cosa, se establece en tu mente. Amén. Mira, hay personas que escucharon tanto cuando niños, que no servían para nada, que no podían, que eran los peores y ya son adultos y todavía creen eso, porque eso les marcó la vida. Cuando usted oye atentamente y escucha y mira la palabra y vuelve y la lee y mira el personaje y mira el momento y mira la dificultad que había y dice, wow, es que mi Dios es sobrenatural, es todopoderoso. ¿Cómo así que levantó al paralítico de 38 años? ¿Cómo así que resucitó al muerto de 4 días? ¿Cómo así que abrió el mar para que todo el pueblo pasara? Y medita, y medita, y medita. ¿Sabe qué va a pasar? Esa palabra se va a convertir en un rema, en una realidad. Amén. Esta mañana nos visitó el pastor, el hermano Luis Morales, un hombre de Dios. 94 años cumplió el domingo. Vino a reclamarme porque dijo, no fue al cumpleaños. Yo lo invité, hermano. Vino a regañarme. Pero me gusta sentarme a hablar con él porque todo lo que habla, hermano, él no le dice a usted 3 palabras y no le ha hecho un versículo. Porque la Biblia dice, hermano, ta, 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 ta. Y es que en Mateo dice, ta, 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 ta. Sí. Y es que estuve estudiando esta semana y yo decía esta mañana, este viejito, 94 años. Y todavía pasa horas enteras estudiando la palabra. Amén. Dijo, y vine a visitarlo ahorita temprano, porque a las 11 tengo que ir a atender a alguien. Y a las 4 tengo un culto por allá a aquel lado también. Un señor de 94 años. Y usted de 30 piensa jubilarse ya. Usted dice, no, yo ya lo que necesito es reposo. ¿Cuál reposo? Por eso no tiene. Pero dice, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra. Usted tiene que hacer lo que dice la palabra. Así es que se activa la fe. Cuando yo hago lo que dice la palabra. Amén. Ese, mire que no dice que todos. Ese. ¿Quién es ese? El que mira atentamente. ¿Cuál es ese? El que persevera. ¿Cuál es ese? El que es hacedor. Hay 3 características. Este será bienaventurado en todo lo que haga. ¿Por qué? Porque todo lo que haga lo va a hacer conforme a la palabra. Amén. Porque cuando lee, presta atención, pone cuidado, entonces aprende. Entonces, hermanos, la palabra activa la fe en la vida del cristiano. ¿Y activa la fe para qué? Para que éste pueda recibir sanidad. Diga conmigo sanidad.
¿Cuántos necesitan recibir sanidad? Mire, a veces vamos al médico, tomamos toda la medicina, hacemos todo, pero no se nos da. ¿Sabe qué está esperando Dios? Que se active su fe. Amén. Es más, hasta hay algunos médicos, no todos, pero algunos le dicen, pero póngale fe. ¿Sí ha escuchado eso? Usted va a la farmacia y le dicen, mire, lleve esto, pero póngale fe. ¿Sí, así o no? Le dicen aún. Miremos, por favor, Hechos capítulo 14, versículos 8 al 10. Mire lo que dice. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a quién, pero ¿qué hizo el hombre? Oyó hablar. ¿De qué cree que estaba hablando Pablo? ¿Del mundial? ¿De qué cree que estaba hablando Pablo? ¿Del chisme del barrio? Porque es que nosotros prestamos atención a muchas cosas. Este hombre estaba imposibilitado, pero oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, o sea, Pablo mirándolo a él, y viendo que tenía ¿qué produjo esa fe? No, ¿qué produjo la fe en este hombre? El oír a Pablo, el oír. Por eso cuando usted venga al culto, traiga el oído atento, atento. No se deje robar la bendición del celular. No se deje robar la bendición del chiste del pastor, ni del hermano ahí que está durmiendo y comienza a roncar. No, usted está pendiente. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que active mi fe, que tengo una despensa llena de milagros, que al oír atentamente, al perseverar y al hacer, se va a manifestar el milagro. Mire lo que dice, y viendo que tenía fe para ser sanado, ¿para hacer qué? Mire, dijo a gran voz, ¿qué le dijo? Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Amén. No necesitó más medicina, no necesitó más consejitos de los demás. Él oyó lo que Pablo estaba hablando. ¿Qué estaba hablando? El Evangelio. La palabra poderosa del Señor. Hermano amado, la palabra activa mi fe para recibir sanidad. La palabra de Dios activa mi fe para recibir convicción. Diga conmigo convicción. Hechos 2:41. Para que lo podamos ver. Hay gente que está en la iglesia pero no está convencida. Y ahorita le voy a decir por qué. Está el apóstol Pedro predicando, ¿no? Está Pedro predicando. Dice, así que los que recibieron, ¿qué? ¿Qué recibieron? ¿Por qué la recibieron? Porque estaban atentos, porque estaban oyendo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Amén. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, porque estuvieron atentos a lo que Pedro estaba diciendo. Mire, hermano, no se le haga raro que si usted viene y presta atención a la palabra, pueda recibir un milagro, pueda recibir una convicción que nunca había tenido. Una convicción. Esta gente eran 3,000 del común, pero Pedro está dando tremendo discurso. Ellos estuvieron atentos, recibieron la palabra y la palabra produjo convicción. ¿Y qué convicción? Escuche, que de una vez bajaron a las aguas. No tocó rogarles para el bautismo. No tocó darles como 50 discipulados, sino que ellos estaban convencidos. Amén. Otro es el etíope. ¿Recuerda el etíope que iba con Felipe? Él iba leyendo ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Un funcionario de Candace que iba leyendo al profeta Isaías.
En Isaías 53, mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y le vino como un pensamiento y se le acercó el evangelista. Y él le preguntó, dijo, ¿de quién dice eso el Señor? ¿De él mismo? ¿De su pueblo? Y le dio la oportunidad. Entonces Felipe le comenzó a predicar el evangelio. Y dice la Biblia que iban en la carroza y la carroza siguió. Y cuando llegaron a cierto lugar donde había agua, ¿qué dijo el eunuco? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y se bajaron y lo bautizó. Pero a veces toca montarle perseguidera para que se bautice. Toca decirle, mire hermano, hay paseo, hay gallina, hay río, hay viaje. Le damos un, ¿cómo se llama, hermana? Un diploma, le damos diploma. Y aún así dice, yo la estoy pensando, pastor. Yo todavía no estoy. ¿Sabe por qué? Porque no ha oído con atención. Yo he tenido por 20 años esta experiencia. Los que prestan atención al discipulado que se les da cuando termina el discipulado o antes de que se termine, dice pastor, yo me quiero bautizar. Y uno le dice, hermano, espere que no hemos terminado. Dice, no, yo me quiero bautizar. Yo ya entendí, yo creo. Yo lo que necesito es bautizarme. Amén. Porque recibió la palabra de Dios. Entonces, hermano amado, la palabra de Dios activa nuestra fe para recibir sanidad, para recibir convicción. Tercero, para recibir restauración. Usted necesita ser restaurado y dice, voy a buscar la iglesia que diga iglesia de restauración. Todas las iglesias tenemos que ministrar restauración. Amén. Toda la iglesia es una iglesia restaurada para restaurar. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué algunos están en la iglesia y no han sido restaurados? Porque vienen de paseo y no prestan atención a la palabra. Hombre, si Dios me está diciendo que tengo que activar mi fe, yo la voy a activar. Yo le voy a creer. Yo voy a orar creyendo. Ahorita miramos eso. Entonces, activa la fe para recibir restauración. Ageo capítulo 1, versículo 12. Usted recuerda que el pueblo en el tiempo de Ageo estaba en una situación tremenda. Habían venido del exilio y no prestaban atención a los profetas y se pusieron cada uno a hacer lo que querían, a trabajar en su casa, en su empresa. Hay de aquellos, y escúcheme bien esto, hay de aquellos que dicen, no me queda tiempo para leer la Biblia por trabajar. Eso es un pecado terrible delante de Dios, un pecado. ¿Mm? Y Ageo, antes de estos versículos, dice que vino palabra de Jehová a Ageo y le dijo, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea restaurada. Y vino otra vez palabra y le dijo a Ageo, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras que esta mi casa está desierta, meditad bien en vuestros caminos. Y comienza a decirle lo que le estaba pasando, sembráis mucho, recogéis poco, os vestís y no os calentáis. Amén. Trabajáis al fornal, pero el que trabaja al fornal recibe su fornal en saco roto, o sea, no le alcanza. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Entonces vino la palabra de Dios y les dio un consejo. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa y yo pondré en ella mi gloria. Mi nombre y seré glorificado. Y ahí llega ya a este versículo donde dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el resto y todo el resto del pueblo. ¿Qué oyeron? La voz de Jehová, su Dios. Hermano, es que usted tiene en este precioso libro la voz del Señor tu Dios. Pero cuánto menospreciamos esta palabra. Cuánto pecamos contra ella, hermano. La tenemos, pero no escuchamos. Dios todos los días nos quiere hablar. Todos los días.
¿Y qué hizo el pueblo? Coloquemos el versículo, mi hermana. Dice, oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Siguiente versículo. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Mire que el Señor envía una palabra de confrontación, pero luego de consolación. Y despertó, pero ¿por qué despertó el espíritu de ellos? Porque estuvieron atentos. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Mire cómo se activó la fe. Amén. Se activó la fe porque vino una palabra por medio del profeta. ¿Y qué hubo? Hubo restauración. Hubo restauración de la casa del Señor. Luego de que la restauraron, entró la gloria, se posó la gloria de Dios en su vida, en su casa, en el pueblo. Entonces, la fe o la palabra activa la fe para recibir restauración, pero también para recibir conversión. Por eso, hermano, nunca deje de darle palabra a su familia. Mire, hermano, Dios lo sabe y mis hermanos lo saben. Mis 5 hermanos y mi mamá ahí están conectados. Porque hicimos un grupo y a los primeros que les envío la invitación para que se conecten. Ahí están. Amén. Hermano, estos mensajes usted, en lugar de estar compartiendo lo que no sirve, comparta estos mensajes a su familiar. Ay, es que no le gusta, pues a usted tampoco le gustaba, pero le gustó. ¿Sí así o no? Compártale. Hermanos, si a veces les compartimos chistes, ahorita está en tendencia y de moda la política y le manda el tigre y le manda el otro y le manda allá y le manda allí. ¿Por qué no le envía un mensaje de la palabra de Dios? Mira, hermano, a veces le ponen cara de feo y eso, pero usted hace la tarea, usted comparte el mensaje. ¿Y sabe qué hace el Espíritu Santo? Le redarguye. Y es posible que no lo deje dormir esta noche hasta que no se meta ahí y escuche esa palabra. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte, recuerda los ejemplos del principio, si nosotros no hacemos nuestra parte, Dios no hace la parte de él. Dios dice, yo hago y Dios obra. Dios dice, yo no hago, Dios no obra. Amén. Comparta estos mensajes, ahí queda. Es muy sencillito, usted entre y lo comparte. Su papá, a su mamá, a su amigo. Recién convertido, hermano, y yo les conté la otra vez, era difícil predicar en la casa, pero yo nunca me callé, aunque me generaba ciertas incomodidades. Aunque yo comenzaba a leer la Biblia en el devocional a las 4 de la mañana en mi cuarto, fuerte, a leer duro la Biblia. Y mi papá se ponía muy bravo y se levantaba. Y comenzaba a caminar para allá y para acá y a refunfuñar. Y cuando ya iba amaneciendo se colocaba su machete con su cubierta y comenzaba a decir, yo creo que alguien está buscando lo que no se le ha perdido. Así decía, pero nunca me callé, nunca me callé. Ahí está mi esposa que es testigo. Nunca me callé de predicarles la palabra. Y esa palabra que por años sembré y les dije y les exhorté y les animé, por favor, dio fruto. Dio fruto. Pues resulta que hoy mi papá ya está en el reino de los cielos. ¿Qué tal que hubiera muerto y me hubiera quedado el dolor acá? Yo nunca le prediqué a mi papá, conociendo la palabra, teniendo la Biblia, siendo un predicador de la iglesia. ¿Qué tal que su familiar muera y usted siendo un líder en la iglesia, un intercesor, un salmista, un maestro en la palabra, y no le habló? No, hermano, terrible. Grave. Hermano amado, la fe, la palabra activa mi fe para recibir conversión. Diga conmigo conversión.
¿Cuántos quieren que su familia se convierta? ¿Sabe qué tiene que hacer? ¿Qué? Ah, bueno, ya sabe. Vaya y predíquele la palabra. Esta noche llegue y dígale, hija, le voy a regalar este versículo. Pa, y suelte. Usted no tiene que hacer nada más. Escríbale, mamá, esposa o esposo, Dios puso en mi corazón compartirte esto y ¡fu! Se fue. Esa palabra tiene poder, hermano. Esa palabra no va en el nombre de José ni en el nombre de Panamericana. Esa palabra va en el nombre de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Amén. Por eso el Salmo dice que la palabra salió y por todo lugar estuvo la palabra del Señor. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Pero hermano, nosotros nos callamos. Escúcheme esto, por favor. La palabra de Dios activa. Hechos 11, 19 al 21. Miremos ese y un principio más y oramos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y como no hablaban, no había quien se convirtiera. Amén. Mire, mire lo tremendo. No hablaban, no hablaron a nadie la palabra. Amén. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando que el evangelio del Señor Jesús. Vamos a ver qué pasó. Y la mano del Señor estaba con ellos. Pregunta. De esta manera se estudia la Biblia. Usted va leyendo y se va haciendo la pregunta. Pregunta. ¿Qué estaba con ellos? La mano del Señor. ¿Por qué estaba con ellos? Porque estaban predicando la palabra. ¿Quiere contar con la mano de Dios? Predique la palabra por las redes sociales, por las calles, con el tratado, con su testimonio. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque llevaban la palabra. La palabra produce fe. La palabra activa la fe para que la gente se convierta, para que la gente se vuelva a Dios. Y último, la palabra activa la fe para que podamos recibir fortaleza. ¿Sabe qué es lo mejor que puedes hacer cuando estés abatido, cansado, cargado, atribulado? Cuando te sientes derrotado, lo mejor que puedes hacer, inclusive antes de orar, es abrir la palabra. Es abrir la Biblia. Génesis capítulo 15. Es lo mejor que puedes hacer, hermano. Cuando te sientes confundido, cuando te sientes que ya no puedes más. Así estaba este hombre llamado Abraham. Se pasaban los días, los meses, los años. La promesa no se cumplía, él se envejecía más, su mujer aún más. Él ya no hallaba qué hacer, estaba en una condición muy difícil. Quizás usted dice, pastor, ha pasado el tiempo, no se cumplen las promesas, nadie se convierte en mi casa, mi cónyuge tampoco quiere caminar, mi economía está por el piso, todos los exámenes salen bien, pero el dolor persiste. Así estaba Abraham. Pero dice, después de estas cosas vino ¿qué? ¿Qué dice? Vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera muy grande. Vino una palabra de Dios. ¿Sabe qué hace la diferencia? La palabra de Dios. Vino una palabra. En el tiempo más difícil de Abraham, vino palabra de Jehová en visión. ¿Y qué sucedió? No vamos a leer el resto por tiempo. Ahí Abraham se queja y dice, ay Señor, tú dices, yo estoy contigo y no me has dado prole, no me has dado hijos. Y mi heredero va a ser un esclavo nacido en mi casa, ese Eliezer, ese Damaseno Eliezer. Y él le dice, no te dará un esclavo, sino tu hijo.
Y el Señor le siguió hablando y le siguió ministrando a este hombre. Coloca el verso 6, hermana. Y hay uno de los versículos más poderosos de la Biblia, que se repite varias veces en el Nuevo Testamento. Se dice ese texto en el libro de Romanos y en el libro de Hebreos. Y mire lo que dice. Después de que vino una palabra en medio de la crisis, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. ¿Sabe qué tuvo que hacer Abraham para llegar a ser quien fue? Oír la palabra y creer la palabra. Nada más. No le tocó hacer nada más. El Señor se encargó del resto. Así es de que si quieres activar tu fe, vuélvete a la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar a Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Bendecimos tu santísimo nombre. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos enseñes a activar la palabra de Dios, a accionar esta capacidad que nos has dado, a avivar este precioso don que nos has concedido. Señor, que mi hermana y mi hermano pueda invertir minutos, horas enteras en la meditación de tu palabra. Que podamos llegar al nivel que dijo David, dulce será mi meditación en tu palabra. Que podamos llegar a entender lo que tú nos quieres decir, Señor. Que por medio de la enseñanza, el discipulado, el seminario, la predicación, el estudio bíblico, Señor, nuestra fe se active y volvamos a creer para recibir sanidad, para recibir, Señor, conversión, fortaleza, ánimo, para recibir respuesta, Padre. Señor, tú mismo nos das testimonio en la Biblia de que todos los que oyeron la palabra y los que la creyeron, Señor, recibieron la respuesta. Hoy te damos gracias, Señor, porque creemos, Padre, que tu palabra se cumplirá en nosotros. Tu palabra se cumplirá en mi vida. Dilo, hermano, ora ahí con Dios. Tu palabra se cumplirá en mis generaciones. Tu palabra dice, Señor, benditas serán tus generaciones. Bienes y riquezas habrá en tu casa y su justicia permanecerá para siempre. Señor, tu palabra se cumplirá en nosotros, la cual dice, yo soy el Señor, tu sanador. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Creemos esa palabra. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Creemos lo que tú nos dices por tu palabra, mi amado Señor. Hoy tenemos que pedir perdón, porque muchas veces le hemos creído más al mundo, al mismo enemigo, a la situación, a la crisis, al dolor o aún al familiar. Perdónanos, Señor, porque te hemos ofendido, depositando nuestra confianza en hombres, en circunstancias, en situaciones. Perdónanos, Señor, si tú has dicho que nos sanarás, que eres nuestro sanador. Amén. Así es, lo recibiremos en el nombre de Jesús. Si tú has dicho que eres nuestro proveedor, amén, recibimos provisión en el nombre de Jesús. Si tú has dicho, mi amado Señor, que eres nuestro guardador, amén, tú vas con nosotros. Tus alas, Señor, benditas, nos guardan de todo mal. Bendito eres tú. Tú eres nuestro Salvador, Señor. Hoy alabamos tu nombre y agradecemos y que todos los días podamos practicar esta enseñanza, podamos activar la fe a través de la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Que mi vida se llene de tu palabra. Que mi casa se llene de tu palabra. Que la iglesia se llene, oh Dios mío, de tu santísima palabra, Dios mío. Y que podamos ser ministrados y nuestra fe crezca y se aumente para ver tu gloria y contemplar tus maravillas. Gracias te damos por tu palabra
y gracias te damos por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que usted pueda decir todos los días, como decía David, oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. Ella es mi delicia de día y de noche. Amén. No se acueste esta noche sin leer una porción de la palabra. No se vaya mañana a trabajar sin escuchar la voz de Dios. Y va a ver cómo la fe se activa. Esto es comprobando. Amén. Amada iglesia, amados hermanos, Dios los bendiga. Un abrazo para todos y que tengan una feliz noche. Bendiciones.